Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos comenzando ya nuestra tercera lección. Las tareas le fue enviada. La clase de hoy es sobre la caída en el pecado. La tercera lección. Vamos a comenzar como siempre con una oración. Oramos. Amado Padre y Creador, qué triste es pensar cómo el Sí, pecado entró en Señor. el mundo, pero te damos gracias porque en tu gran amor Gracias. prometiste un Salvador. Somos pecadores, Señor, pero creemos que tu Hijo Jesús obedeció En el nombre perfectamente de tu Jesús. santa voluntad en nuestro lugar y pagó el castigo por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, y ayúdanos por gratitud a ti a vivir de una manera que te agrada. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca cada día en la fe en Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Ok, pues comenzamos, mis queridos hermanos, aquí con la tercera lección, el capítulo 3 de Génesis, versículos 1 al 24. Adán y Eva pecan. Como siempre en los objetivos de la lección, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a estar trabajando con el método de las 4C, que es el captar, contar, considerar y consolidar. En la clase anterior hablamos un poquito más en detalle sobre lo que la importancia de de todos estos segmentos, porque es lo que nos ayuda a poner en contexto la palabra y nos ayuda a captar esos detalles de la historia para recordarla y no sacarla de contexto, simplemente ver lo que Dios realmente nos quiere decir por medio de esa palabra. Y es el método que van a usar para el proyecto final, que va a ser de una historia del Génesis, como le había compartido en la clase anterior, y se lo recuerdo otra vez, va a ser la historia del capítulo 37 de José. La historia de José, no sé si algunos ya le han dado un vistazo, pero va a ser solamente escribirla usando estas preguntas, las preguntas que ya están para el consolidar y el considerar. Considerar, lo habíamos hablado más la vez anterior, que son más bien los detalles, los objetos, los personajes, todas esas cosas, que es lo que nos va a ayudar con los detalles de la historia. Hoy vamos a analizar un poquito más la importancia de las preguntas de consolidar, que son las que en sí me ayudan a aplicar lo que Dios o ese mensaje que Dios nos quiere dar en esa lectura, en esa porción bíblica para nuestras vidas, que era vigente en ese momento y sigue siendo vigente para nosotros, la palabra de Dios. Ahora bien, la pregunta de captar que se utilizó para esta sección que se envió en la tarea fue precisamente esta: comparar el mundo antes y después de la caída en el pecado. Vemos unos detalles en la historia del capítulo 3, ¿verdad? Y utilizando precisamente esas pistas que nos da el texto. Eh, la pregunta pues era de qué manera cambió el mundo a partir de ese momento. Hay que comparar el mundo antes y después. ¿Cómo fue que cambió el mundo después de la caída en el pecado? Recuerden levantar la mano, yo les doy la palabra, el que quiera comentar aquí, contestar esa pregunta. Ok. ¿Qué ustedes vieron en la historia cuando la leyeron? Cómo cambió el mundo antes de la caída en el pecado y después, ok, Ana? Bueno, eh, Dios todo lo que hizo lo hizo perfecto. Amén. Y al la desobediencia de Adán y Eva, pues todo cambió porque ya no había esa comunión con el Señor. Ya había entrado el pecado. Y pues dice que a causa de esa relación, ¿verdad? Esa relación perfecta que tenía con Dios, pues el hombre ya sufriría, iba a sufrir. eh, Todos los que nacieran, pues iban a ser también, iban a que ya no iban a ser la imagen de Dios, iban a nacer corruptos con el pecado.
Ujú. Y vemos eso, ¿verdad? Esa gran diferencia, porque ya la humanidad todo, hay mucha corrupción, hay muerte, hay envidia, hay de Mm, todo eso, que no era lo que quería el Señor para cada uno de nosotros. exactamente. Usted mencionó algo bien importante. Ya la perfección que había y esa semejanza con Dios en cuanto a la perfección, que éramos perfectos igual que Él, se perdió, se rompió. Y ya no había la posibilidad de ser perfecto, porque una vez se comete un error, ya la perfección se pierde. Eh, y como usted bien dijo, ya todo de ahí en adelante iba a comenzar esta como una bola de nieve, todas estas consecuencias que iban a traer otros problemas en el mundo. Sí, tengo la mano de Luis. Luis quiere añadir algo. Eh, Buenos días, Dios nos bendiga a todos. Buenos días, Bueno, Luis. para ser rápido, yo digo que ahí ya empezó el bien y la malo. O sea, el bien estaba desde el principio, perfecto, Sí, pero ya desde que Adán pecó, entonces empezó la maldad en el mundo. Y ahí se dañó todo, como dijo la hermana. Eso quería mi aporte. sí, así mismo es. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más que quiera añadir algo que haya observado? Lo que los hermanos han dicho está muy bien, ¿sabes? O sea, se perdió la Aló, yo perfección. tengo una pregunta, perdón. Sí, dígamelo, Isidro. Eh, dijo una verdad, Sí, que ya no somos, el hombre ya no fue perfecto desde que cayó en el pecado en los tiempos de Adán y Eva. correcto. Y entonces es como una contradicción cuando en el libro de Job eh, se encuentra Dios, los hijos de Dios, y aparece el diablo y Dios le desafía y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no hay otro como él en la tierra? Ahí dice que Dios lo alaba y le dice al diablo que él era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Entonces la pregunta es, ¿en qué tiempo vivió Job y por qué Dios lo consideró justo, temeroso de Dios y Un- apartado del mal, y que no había otro como él en la tierra? una excelente pregunta, Isidro. Una pregunta muy Y válida. perdone que voy a entrar a la terapia y voy a Sí. tener que quitar el audio por el ruido, No pero se le voy a preocupe. seguir. Una pregunta muy interesante. Es algo que vamos a ver en detalle más adelante. Él era considerado justo por la fe. Por la fe, esa misma porción que usted mismo acaba de explicar. Él lo dice, un varón justo que me ama. ¿Sabe? Él lo consideró justo por la fe. Acuérdese que en el tiempo de la ley, él vivió en el tiempo de la ley antes de la venida de Jesús, pero a los que vivían por la fe, como fue el caso de Abraham también, le fue contado por fe la justicia. Él tuvo fe en ese Mesías prometido. La única diferencia en el tiempo de nosotros es que hemos visto ya la promesa cumplida. Recuérdense en la palabra, y esto es un término que ustedes, los que ya han cogido clases anteriormente con Academia Cristo y para los que están cogiéndolo por primera vez, la palabra de Dios es cristocéntrica. Cristo está en el centro de todo, desde la creación, como lo vimos cuando él habló en plural y todo lo hizo perfecto, y hasta el final, hasta el Apocalipsis, que de hecho vamos a verlo también. Vamos a ver una pequeña porción de eso en esta clase de hoy hacia el final. Pero una pregunta muy buena, una observación muy buena. La palabra aquí no se está contradiciendo, simplemente cambió la manera en que ahora Dios nos iba a dar su justificación. La justificación venía a través de Cristo, a través de la fe en Cristo. Y eso es algo primordial y por eso es que decimos que la palabra es cristocéntrica. Y fíjense en que aquí en el mismo Génesis precisamente en esta clase de hoy es cuando Él hace esa primera promesa de evangelio, el mismo Dios. Eh, ¿Estamos claros con eso? Ok, seguimos entonces. Otras de las observaciones que podemos ver aquí en esta parte es que el trabajo, si ustedes se fijan, aparentemente era algo que causaba gozo y no era algo tan arduo como lo conocemos hoy en día.
A causa de la entrada en el pecado también, se convirtió en algo que lo dice con el sudor de tu frente y como quien dice, a duras penas te ganarás el pan. Y fíjense en que hubo una maldición para la tierra también. Ya el fruto no se iba a dar con tanta facilidad. Había una armonía total en lo que era la naturaleza, lo que era el hombre, los animales, toda su creación, incluso los dolores de parto que iban a ser multiplicados para la mujer, todo eso. Pero eso lo vamos a ver en más detalle ahora. Ahora continuamos. Ok, en la historia podemos contarla juntos, ¿verdad? Podemos, yo creo que contarla juntos. Lo primero que sale es la serpiente. Y Dios, como lo dice en la palabra, la describe como el animal más astuto de todos los que Dios había creado. Se acercó a la mujer y le preguntó, ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol en el jardín? ¿Y qué le respondió la mujer? ¿Qué fue lo que le respondió la mujer? Luis. La mujer respondió a la serpiente y la dice en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muriereis. Exactamente. Fíjense cómo ella le contesta. Pero Dios dijo que no comamos del fruto del árbol. Tenía un pleno conocimiento de la voluntad de Dios y esa prohibición, lo único que le habían prohibido a ellos, que no comieran de todo lo que había en el huerto. Y ella aquí lo está confirmando. De todo lo demás podemos comer menos de este. Y ahí es que la serpiente le dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe que cuando coman él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Sabemos que Satanás fue quien se introdujo en esta serpiente. Ellos tenían conocimiento de los animales y sabían cuáles eran astutos, cuáles no, y todo eso. Ellos tenían pleno dominio de esa naturaleza que Dios le había creado y que los había puesto precisamente a ellos en dominio, en control. ¿Y qué fue lo que pasó cuando la serpiente, o sea, Satanás, la tentó? ¿Qué fue lo que pasó con la mujer? Luis, que había levantado la mano ahorita. Bueno, ahí cayó en pecado, ¿no? Entonces, pero mi pregunta sería ella, cuando Adán y Eva pecan, entonces, como la palabra dice que mueren, o sea, ahí se está refiriendo a la muerte espiritual y a la muerte humana, ¿o no? Se está refiriendo a ambas. Se está A refiriendo a ambas. ambas. Recuerden que cuando él hizo al ser humano, que fue la corona de su creación, lo hizo a su imagen y semejanza. Perfecto. Dios es eterno. La intención de Dios es que fuéramos eternos. Con la caída en el pecado, sí, espiritualmente cayeron y también iban a tener que, como consecuencia de ese pecado, la muerte iba a llegar de manera natural a sus vidas, no como estaba intencionado primordialmente, pero sí, eran ambas. Eh, ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer a la tentación? Ah, Ella, entonces, ajá. aquí dice, pero del fruto del árbol que está en medio no comerás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que Ujú. sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ujú. Y en la otra dice, entonces fueron abiertos. ¿En dónde estaba la respuesta? Dice. La mujer vio que el fruto era hermoso y deseable, ¿verdad? Para Ajá, alcanzar esta supuesta sabiduría que le prometió la serpiente. ajá. Ujú. ¿Y qué fue lo que Bueno, hizo? comió y cayó en desobediencia, ¿no? Ujú.
Y no solamente eso, ¿verdad? También Claro, que dice, y se lo dio a su esposo, ¿verdad? Que estaba con ahí ella. le dio al esposo, entonces ahí comenzó, como le dije antes, toda la maldad. O sea, Ujú, todo cambió, lo que estaba perfecto se volvió imperfecto, ujú. porque si ella estuviera resistido, entonces nada hubiera pasado, pero como estaba en los planes de Dios, pues tenía que Dios continuar con sus planes. Eso. Ese sería mi aporte. Sí, gracias, gracias, hermano. Sí. Y estamos viendo aquí que ambos comieron. Adán estaba junto con ella y tan pronto ella lo ofreció, pues comió también. Entonces dice la palabra que se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron, trataron de coser unas hojas de higuera, hicieron delantales para cubrirse. Eh, Vidal, tengo tu mano levantada. Sí, gracias, mi hermano. Ahí se mira, sí, la desobediencia, pero hay una advertencia que Dios le dijo, no comerá ni lo toques. Ni lo Cuando tocarás, aparece, exactamente. ni lo toques. Entonces, hoy en día, prácticamente, cuando hablamos del pecado, del adulterio y todo, si codicia, ve a una mujer, pero si la toca, se transmite esa palabra, esa frase, ni la toques, porque ahí lo que yo le puedo rescatar a la orden que Dios da, y esa frase chiquita que está ahí, ni lo tocaréis. Ni lo Qué tremendo, tocaréis. porque cuando tocamos el pecado se codicia, pero no se lleva, no se ejecuta hasta cuando ya la tentación llegue y toquemos. Eso. Entonces, cuando toca, el hombre muere porque se le perdió el rumbo, voy a decir, se le perdió la visión. Sea cristiano o no, perdemos cuando es cristiano. Los pasa lo que les pasó a aquel varón que perdió la vista. No fue que le sacaron, que perdió la vista, perdió lo que Dios le dijo. Ujú. Y eso fue lo que le pasó a Sansón, prácticamente. Sí, Y podemos ver otros ejemplos, como los hermanos lo decía anteriormente, esté correcto, y lo que decía el hermano Isidro, cuando Dios habla de un hombre justo, también llamó a Lot justo, al justo Lot. La justicia es el creer en Dios y tener esa convicción de fe que es Dios. Ahora, Dios lo hace a usted justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ya mora en nosotros y ya nosotros no actuamos como lo hacíamos en el mundo con ese libertinaje. Le digo lo que decía el hermano Job cuando decía de que le dijo a aquel varón que le dijo al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Lot también fue llamado justo, y así vamos a ver a Abraham. Entonces, ¿por qué? Por la fe. Y por la fe es que la actitud del hombre natural ya no es igual. Ahora la actitud del hombre natural está en Cristo. Cristo es la justicia de nosotros. exactamente. Dios fue nuestro doble sustituto a través de su segunda persona en Jesucristo. Eh, y aquí vemos algo interesante. Tan pronto ellos cayeron en el pecado, que es lo próximo que viene en la historia. El Señor llegó al huerto, ¿verdad? Él se paseaba, decía que el Dios se paseaba por el jardín. ¿Y qué Qué hicieron lindo es. ellos? Se escondieron entre los árboles. Y el Señor los llamó, les preguntó, ¿dónde están? Aún así, Dios Todopoderoso, Él sabe lo que está sucediendo. Él fue quien los fue a buscar a ellos. Ellos no salieron El ni enemigo a- seduce. aceptaron permiso. Ok. Sí, ellos no fueron los que fueron a Dios, aún después de la caída del pecado. Fue Dios el que llegó al huerto del Edén y fue a buscarlos a ellos. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Él les preguntó, ¿dónde están? Se Ah, habían Vidal. escondido, Ah, perdón, Mabel, dígame, perdón, dígame. se habían escondido porque se dieron cuenta de que estaban, sí, desnudos, digamos,
y les dio vergüenza presentarse así ante el Señor. O sea, ellos se dieron cuenta que habían cometido un gravísimo error al Ujú. comer de ese fruto, ¿sí? Y Dios los buscó y ellos se escondieron por temor Sí. porque sabían que se habían portado mal, que habían desobedecido. Amén. Y ustedes saben, cuando terminó la historia anterior, en el capítulo 2 recalca eso. Dice, estaban desnudos y estaban lo más bien. No había vergüenza, había como que esa perfección, esa inocencia, eh, simplemente una confianza en Dios. No había como esa malicia, no había eso. No había un conocimiento del mal, era todo perfecto. Aquí, tan pronto comieron del fruto, eh, se dieron cuenta, sí, se dieron cuenta de que estaban sin ropa y ahí Amén. sintieron vergüenza, sintieron vergüenza. Eh, ¿Y qué fue lo que le respondió Adán? Oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él sabía ya lo que había pasado, obviamente, solamente estaba dando la oportunidad a él que dijera qué fue lo que pasó. Él mismo le dijo, ¿comiste del árbol del que te mandé que no comiera? Y Adán, ¿qué fue lo que le respondió? La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. O sea, le estaba echando la culpa prácticamente a Dios y a la mujer que había salido de él mismo, que eran uno. Era todo perfecto. Empezaron en cierta medida las excusas, las medias verdades, porque a todo esto él no le contestó completamente la verdad tampoco. Esa protección de él como cabeza del hogar, que se supone que la protegiera a ella. No, tú eres la culpable, ahora me salvo yo, te quedas tú sola. ¿Sabes? No se invirtieron aquí los papeles. Se invirtieron aquí los papeles, los roles. ¿Se acuerdan de los roles que Dios le había dado a cada uno en el principio? Sí, En la creación. Él como cabeza del hogar, ella como ayuda idónea. Ni ella fue la ayuda idónea porque lo invitó a pecar, ni él tampoco fue la cabeza del hogar porque tampoco hizo nada. No la protegió. ¿Sabe? Hizo al contrario, le siguió los pasos a ella. ¿Ven así aquí es. el gran problema? ¿Y qué fue lo que pasó cuando entonces se dirigió a la mujer que le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué fue lo que ella le respondió? Que la serpiente le preguntó, La serpiente me engañó y me comí. engañó. Lo engañó y comí. Otra excusa más. Tampoco aquí como que no vemos una contestación clara o quizá un arrepentimiento admitir que hice esto mal. Ay, no. Adán le echa la culpa a ella le echa la culpa a la serpiente. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios después de que sucedió eso? ¿Cuál fue la reacción de Dios? Piensen Los que primero, vistió, primero empieza por la serpiente. Según preguntó a Adán, Eva, y llegaron hasta la serpiente ellos mismos. Ahí empezó él entonces, desde la serpiente para atrás, desde la serpiente hasta Adán, de regreso. Primero se dirigió a la serpiente, ¿qué fue lo que le dijo? la maldijo y le dijo que se iba a yastrar con su pecho y que toda la vida, o sea, que se iba a alimentar de tierra, que iba a andar primero maldijo a la serpiente, Ajá. Nos da a entender que la serpiente era un animal que caminaba erguido, no caminaba arrastrándose, como lo conocemos hoy en día. aparentemente. Aparentemente era un animal que caminaba erguido. Era como un recuerdo para el hombre de la causa, las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado. Y no es la serpiente como tal, sabemos que fue el enemigo que se metió en la serpiente. Fue el Así enemigo, es. era Satanás quien estaba hablando, pero eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a analizar ahora más adelante. Ahora, ¿qué le dijo a la mujer? Le dio la maldición, como dijo la hermana Mabel. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer? Acto seguido. Vidal. Sí, le dijo a la mujer que iba a tener los hijos con dolores.
Esto quiere decir que antes de este pecado hubieron hijos sin dolores, podría Iban a decirse ver, así. iban a ver igual que lo que hablamos levemente al principio, la tierra. Eh, Maldijo, pero como quien dice, todo lo que le había dado por bendición fue maldito a causa del pecado, a causa del Sí. pecado. Entonces, allá en Deuteronomio 28 dice, nosotros elegimos hoy en día vivir bajo bendición o bajo maldición, porque cuando Dios maldijo, ahora en Cristo Dios los hizo libres de la maldición que los cargábamos. Y esa parte es importante porque dice, Dios le pregunta a Adán, ¿quién te engañó? ¿Acaso Dios no sabía quién lo había engañado? Claro que Dios sabía, pero él quería oír del hombre la confesión de fe. La Pequé, confesión de fe. Señor, pero no fue así. Ujú. No fue así, exactamente, exactamente. Eh, Le dijo que a la mujer, ¿verdad? Que su dolor de parto aumentaría, como está diciendo el hermano, y que su deseo estaría sujeto a su marido. Ya no iba a ser un deseo perfecto, ¿sabe? Ella iba a estar sometida. En una de las primeras clases estábamos hablando de todo eso, las discordias que hay entre las parejas y todas las cosas ahora. Pueden ver ahora cómo surgió todo eso, el abuso de poder quizás de parte del hombre, eh, la mujer renegando de sus labores o del papel que le toca, todo esto. Todo esto vino de aquí. Ya no había esa relación perfecta de uno. Al hombre luego le dijo que por causa de la caída la tierra iba a ser maldita y con el dolor obtendría el alimento todos los días de su vida. Inclusive habla que iban a nacer de la tierra caldos y espinas, ¿sabes? La mala hierba. Su trabajo iba a ser duro, lo cual ya no iba a ser una tarea fácil ni de gozo como era antes, de la perfección. Ahora bien, también vemos aquí que Dios les dice algo también. Dios le habló algo acerca de qué iba a hacer. Iba a poner enemistad, ¿verdad? Entre la serpiente y la mujer. La mujer, como fue la que eh, tocó, como bien había dicho el hermano anteriormente, fíjense que cuando él dijo que tocara el árbol, lo que él le dijo era, ni siquiera te le acerques, ni siquiera lo pienses. O sea, está haciéndole la advertencia. No es simplemente que no comas, ni siquiera acércate a eso para que no caigas en la tentación. Pero aún así, Dios le dijo después que iba a poner enemistad entre la serpiente y entre la mujer a través de la simiente. ¿A qué él se estaba refiriendo aquí? A la venida de un Salvador, A la o sea venida del Salvador. que la mujer iba a tener un Salvador y que ese Salvador iba a tener que luchar contra el enemigo, que nos iba a salvar del enemigo. Amén. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Y vamos a entrar ahora a eso más en detalle ahora también, pero exactamente por ahí es que viene. Él dijo unas palabras específicas. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora en detalle. Termina expulsándolos, ¿verdad?, del jardín del Edén y colocó querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Recuerden que cuando hablamos en las clases anteriores, y esto es lo importante del método que estamos usando, recordar los objetos y recordar todos esos detalles. Porque no estaba nada más allí el árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba también el árbol de la vida. Y Amén. eso es lo que eso es lo que vamos a entrar ahora. Primeramente, ¿cuáles son los personajes en la historia? Yo creo que ya los hemos mencionado prácticamente a todos, ¿verdad? Sí, la serpiente, que es el diablo, Eva, Satanás, Adán, ujú, Jehová y los querubines. los querubines, correcto, correcto. Esos son todos los personajes. Ahora bien, los objetos. Serpiente, árbol del bien y del mal, fruto, ojos, hojas de higuera, delantales, pecho, polvo, espinos, cardos.
plantas del campo, sudor, rostro, pan, túnicas de pieles, árbol de la vida y espada Ujú. encendida. Exactamente, usted los mencionó todo. Están las túnicas de pieles, que fue lo que él les hizo después, el propio Dios, ¿verdad? Ahora, Amén. ¿cuándo, saben dónde? ¿En dónde ocurrió la historia? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén, correcto. ¿Cuándo? ¿Cuándo Yo sucede puse, la historia? yo puse después de que pecaron al comer del fruto prohibido, o sea, no, fechas no puse eso, después de que pecaron al comer el fruto prohibido. Ok. Se sabe que fue en el principio, pero fue después de la creación. Así que lo más exacto que podríamos decir es, fue después del séptimo día. Después del séptimo día de la Después creación. del séptimo. No sabemos cuánto tiempo pasó después de que él culminó la creación hasta que sucedió este evento, eh, pero podemos pensar que no fue quizás mucho tiempo, porque todavía Adán y Eva no tenían hijos, no habían tenido este hijo, y esto sucedió. Pero el tiempo exacto, pues no se sabe realmente, eh, pero fue después del séptimo día. Sí sabemos que fue del séptimo día por lo que Amén. podemos deducir de la palabra. Ahora, ¿cuál fue el problema? Alguien que, ok, Luis levantó su mano. El problema es que Eva cayó en una tentación. Ujú. Entonces cayó en una tentación por ser como Dios. Ella se dejó, como se decimos nosotros, lavar el cerebro. Pero como para contestar antes que el hermano decía, no, pero la ventaja que nosotros tenemos hoy es que la palabra nos advierte. Amén. En esa época ellos no tenían la palabra y entonces, pero gracias a Dios hoy a nosotros podemos ver ya, somos testigos de qué pasó con Eva, como estamos viendo la historia. Entonces, si ya caemos en el pecado, ya es porque nosotros caemos mismo. Y yo digo que es una diferencia de Eva, porque Eva quizás ella, o sea, no estaba bien, bien consciente de lo que Dios decía o de lo que iba a pasar, pero gracias a Dios, Dios nos advierte por medio de la palabra. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. Y eso le digo que Eva cayó en ambicia, se dejó convencer que Satanás le dijo a ella que Dios, o sea, aparentemente a Dios le puso como malo, que por eso no quería que los ojos de ellos fueran abiertos. Entonces, eso es lo que sería mi respuesta. Sí, gracias hermano por su comentario. Fíjense en que la creación era perfecta y como habíamos visto en las lecciones anteriores, él les dio un libre albedrío, él no creó marionetas, pero al mismo tiempo sí les dio un conocimiento pleno de cuál era su voluntad amorosa por el propio bien de ellos. Y por eso fue que le dio de todo. Lo único que le pidió fue que no comieran de ese árbol. Era lo único. Sí había una conciencia plena de que ese árbol, de ese árbol era lo único que Dios no quería que ellos comieran. Eh, Sin embargo, pues Dios quería que lo obedecieran en amor, ¿sabe? En la perfecta armonía, tal y como Él los había creado. Era como ese altar de adoración, de reverencia hacia Él, lo único que había creado. Y eso fue roto. Sí había un pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. Por eso sintieron vergüenza y porque sabían que lo habían hecho mal, ambos. Eh, y fíjense en lo astuta que es por eso fue que el diablo no es casualidad que utilizó a ese animal para sembrar la duda, porque era el más astuto de la creación. Y ellos sabían que, pues puede ser que tenga una veracidad esto aquí. Sembró la duda, lo que hizo fue sembrar la duda en el corazón de ellos, primeramente en Eva, obviamente, después también en Adán. ¿Sabe? Es cierto, ¿sabe? Que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Ya fueron tentados a cuestionar a Dios. Ellos fueron tentados a cuestionar a Dios. Ya no se iba a perder esa confianza.
Mi En el- hermano, Ujú, disculpe ujú. que le Sí, interrumpa, pero yo digo que así como Dios busca para hacer el bien, entonces Satanás también nos busca para hacer el mal. correcto. La gran diferencia es esa. ¿En quién tú crees? Si a la palabra de Dios, tu creador, en el caso de ellos que vieron vieron todas las maravillas y aunque fuera por un breve momento, no sabemos cuánto, pero vieron esas maravillas y tenían un pleno conocimiento de quién era Dios a su imagen y semejanza, pudieron vivir ese momento de perfección. Eh, ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible? Ahora el diablo es astuto, sabemos que el enemigo vino para destruir toda esa obra que Dios había hecho perfecta para nosotros mismos. Ahora, después que se le abrieron los ojos y Dios pronunció sus palabras, le habló del duro trabajo, de los dolores de parto, incluso la muerte, ¿sabe? Pues él lo dijo, del polvo fuiste sacado y al polvo regresarás. Fueron expulsados. Ese es hubo toda una gama de problemas. Llegó la muerte al mundo, el duro trabajo, los dolores de parto, fueron expulsados de ese paraíso perfecto que él había creado para ellos. Se perdió todo, esa comunión con Dios, ¿verdad? Ahora, ¿se resuelve ese problema? ¿Qué es lo que nos dice Génesis 3:15? El versículo 15, ¿qué es lo que dice? Que Dios les da la Ok, promesa de vamos, un vamos, Salvador. vamos a levantar la mano para darle oportunidad a otro, perdóneme. Perdón, tienes razón, hermano. Discúlpeme, perdone. Vamos a darle la palabra a Ana, que levantó la mano. Ana. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Exactamente. Esta fue la primera promesa mesiánica, o sea, de un Mesías prometido que vemos en la Biblia. En otras palabras, el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación a través de Jesús. Ya Dios había encontrado una solución al problema desde ese momento. Y lo dijo ahí mismito. Pues sí, se resuelve el problema. La serpiente ganó una pequeña batalla, o sea, Satanás ganó una pequeña batalla en ese momento. Hizo caer al hombre y a la mujer de esa perfección, de ese mundo, pero sabemos que con esa promesa que hizo Dios, en el tiempo de nosotros, como estaba diciendo el hermano anteriormente, ya nosotros vimos la promesa cumplida, pero sabemos que Dios no miente. Ellos también vivían por la fe, esperando en el cumplimiento de esa promesa. Sabíamos que eso se iba a cumplir y por la fe se iba a restaurar nuevamente esa relación con Dios. Esa es la solución al problema que la dio Dios ahí mismo, el Evangelio. Ahora bien, como ella ya leyó el capítulo, lo dice claramente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Dios está interviniendo directamente, a pesar de la caída en el pecado. Y como ya vimos, esta es la primera proclamación del Evangelio en la Biblia. ¿Sabe? La expresión su simiente literalmente es descendencia de ella. Y apunta no solo a la humanidad en general, sino a la forma más específica y profética a Cristo, quien nacería de la mujer sin intervención del hombre ninguna, porque él fue 100% Dios, 100% hombre, tuvo que hacerse hombre para poder entonces en perfecta obediencia cumplir la ley de la manera que nosotros no la íbamos a cumplir, que jamás pudiéramos cumplirla después de la caída en el pecado, para que eso nos fuera acreditado a nosotros. ¿Por dónde? ¿Por qué medio? Por medio de la fe, por medio de la fe. Es la pregunta que había hecho el hermano anteriormente. O sea, el comentario que había hecho Isidro a Job. Job no era perfecto, claro que no. Solamente fue declarado justo ante los ojos de Dios por su fe en Jesús. Él creía en Jesús. Tengo la mano de Mabel Gómez. Sí, usted me podría explicar
la parte de este versículo donde dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Muy interesante y vamos a ir a eso inmediatamente. ¿Ven esta figura aquí? Ah, En la ajá, sí. muerte y crucifixión de Jesucristo, esa pasión que fue necesaria. Porque recuerden, cuando hablamos del término de la doble sustitución, que creo que lo hablé brevemente en una de las clases anteriores, la doble sustitución no es nada más ni nada menos que esta figura que ustedes están viendo ahí. El enemigo, al crear una imperfección en lo que Dios había creado perfecto, tenía un reclamo genuino sobre nuestras almas. Recuerden que nos habíamos vuelto ya enemigos de Dios. Él fue el que vino para restaurar eso a través de Cristo. Lo que quiere decir es que Él lo hirió en el calcañar, sí, porque fue necesario que Cristo sufriera y padeciera en nuestro lugar. Recuerden que la paga del Mm. pecado es muerte, Amén, amén. pero solamente Dios en su infinita sabiduría, bondad y misericordia dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta figura que ustedes ven aquí, cuando leemos Juan 3:16 y cuando vemos esto precisamente ese versículo que usted acaba de mencionar del Génesis, es lo que lo explica. Le hirió el calcañar porque él fue traspasado, tuvo que pagar esa consecuencia del pecado nuestro, él cargó con nuestros pecados. Pero ¿de quién fue la victoria final? Él le aplastó la cabeza a la serpiente. Amén, amén, amén. Él volvió a restaurar, pero por medio de la fe, por medio de la fe. Qué buena imagen, qué clara, qué... Gracias, muchas gracias porque no lo entendía eso. Gracias. Amén, amén. Ese es el poder. Me Amén. alegra entender. Y ese es el poder del evangelio, el poder de la palabra. Recuerden, Amén. como lo dijo Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fíjense en que la desobediencia vino cuando dejaron de confiar en la palabra de Dios, en su promesa, ¿sabe? En que todo iba a estar perfecto siempre y cuando no hicieran esto. Eso fue lo que hizo. Hubo la caída, pero aún así en su misericordia, Él nos dio a su Hijo, volvió a restaurar esa relación de fe, que iba a ser más arduo ahora y que iba a haber más problemas a causa de esa consecuencia del pecado, pues claro, eso es obvio, porque el pecado tiene consecuencias. La vida de un cristiano no es fácil, Dios no promete que todo te va a ir bien, Él lo que te promete es que si permaneces en la fe, si permaneces confiando en Él, porque el poder está en su palabra. No es lo que nosotros hagamos por nosotros mismos. No somos merecedores de nada desde ese momento. Nacemos como una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero si confiamos en su palabra, en este evangelio que Él nos dio como promesa desde el principio, de cuando hubo la caída en el pecado, vamos a ser salvos. Eso, sabemos que la victoria fue de Él. Él nos sustituyó viviendo esa vida perfecta y también pagó por ese pecado, la doble sustitución en la cruz. Y con su resurrección selló ese pacto, porque Él no se quedó muerto, Él resucitó. ¿Sabe? Tenemos la esperanza de que así mismo, después que pasemos esta muerte física, que va a ser una sola vez para el que muere en la fe, la victoria está asegurada. Ahora bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Contesté tu Eh, pregunta, Mabel? hermano, hermano, tengo una pregunta ahí. Sí. En la frase que dice herirás en el calcañar, o sea, para hacer una respuesta corta, se puede decir que anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo se levantó de la muerte. Se puede decir Exactamente, exactamente. Exactamente. así. Cuando Cristo se levantó, venció a la muerte. Esa precisamente es la imagen. Eh, en su pasión, muerte y resurrección es que vemos la victoria de Jesús. Dios cumplió su promesa. Ahí le aplastó la cabeza a la serpiente. Eh, Contesté su pregunta, Luis. Sí, sí, gracias. Ok, muy bien. Ahora vamos a las preguntas de consolidar.
¿Cuál es el punto principal de la historia? Alfredo. Ah, no, perdóname. Alfredo está entrando ahora, discúlpeme, no. Ok. Luis. Bueno, si yo no estoy equivocado, ahí se trata la desobediencia y el pecado. Ujú, ujú. Esa sería para mí. El punto principal, hay parte de eso, ¿sabes? El hombre y la mujer pecaron. El hombre y la Ajá. mujer pecaron, sí, desobedecieron, o sea, dejaron de confiar en Dios. Pero también en este punto principal vemos lo que estábamos viendo anteriormente. Vemos la promesa, ¿verdad? De un Salvador. Vino el pecado, pero también vino la promesa de un Salvador. O sea que, o sea, tal vez podría decir por causa del pecado hubo la promesa o no. Dios en su misericordia, sí, por causa de eso, pues él en su amor, pues nos quiso rescatar, nos quiso rescatar. Y desde ese mismo momento fue la primera proclamación del Evangelio. Nos prometió un Salvador. Ah, ok, gracias. Amén. Ahora, ¿qué pecado en la actualidad? Recuerden, ¿qué pecado veo en esta historia que podemos confesar en nuestras propias vidas? En nuestras propias, ¿sabes? Usando esta historia como contexto. ¿Cómo aplica eso a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué pecado yo veo, mi carácter personal, en esta historia que podemos confesar? Mabel. eh, que muchas veces dudamos de la palabra de Dios o no la tenemos en cuenta, como Eva, ¿sí? Ujú, Sin saber que vamos, que en consecuencia, bueno, en ese momento Eva no sabía qué consecuencia, a pesar de que fue advertida por Dios. Pero ahora nosotros que sabemos la palabra y que cada vez aprendemos más, y como dijo usted, que aprendemos a través del oír la palabra del Señor, pero aún así desobedecemos al Señor, a veces nos dejamos llevar por la tentación, cosa que tenemos que vencer. ujú. A lo mejor no al punto de pecado súper grave, pero pecado es pecado. No hay ni Es- pecados chicos ni pecados grandes, es pecado. Exactamente. Y, y que siempre deseamos lo que Dios nos prohíbe. Exactamente. Usualmente tenemos ese mismo problema, ¿verdad? Ya sea por los afanes de esta vida o porque confiamos más en nuestro propio razonamiento. Fíjense en cómo la serpiente fue muy astuta y apeló al razonamiento de la mujer y del hombre. Sí, mira, el fruto se ve muy bonito, es muy bueno bajo una promesa que le estaba haciendo también, que era una media promesa, porque sí, era cierto. Iban a saber el mal y el bien. La única gran diferencia es que ellos estaban viviendo bajo el bien. Ellos no conocían el mal. Le abrió la puerta a conocer el mal. Y al tentarlos y ellos caer en esa tentación, ya el mal había entrado en esa perfecta creación. La duda, precisamente, ese primer mandamiento que Dios nos da, el amor a Él hacia todas las cosas. Y cuando amamos algo, ¿verdad? Confiamos en esa persona, nuestro creador, quien hizo todo para nuestro cuidado, nos dio la providencia. Cuando tenemos esa duda, esa es la raíz de todos los pecados. Una vez tú pierdes el amor, ese respeto o esa confianza en Dios, eso abre la puerta para muchas cosas más. Ya eres capaz de mentir, como pasó ahí mismo, de engañar, de matar, de adulterar, fornicar, todos los demás pecados y todas las demás cosas, como lo van a ver en las siguientes historias también, cómo todo eso de una cosa siguió llevando a otra y a otra y a otra. Ese alejamiento de la palabra, como usted bien mencionó ahora mismo, de esa confianza, esa falta de confianza, es la raíz de todos los pecados, la vanidad. Y el diablo muy astuto sabía por dónde atacar,
Sabía, y voy a apelar al razonamiento de esta persona. Imagínense en eso, oh, voy a ser igual que Dios, voy a conocer el bien, el mal, es lo único que me falta. ¿Sabes? Ya estamos perfectos, está todo bien. ¿Qué es lo que nos falta? Obviamente ellos no eran igual a Dios. Dios más nunca podíamos compararnos plenamente a Dios. Lo había hecho a su imagen y semejanza en esa perfección, que confiaban plenamente en Él y Él los estaba sustentándolo en todo. Íbamos a ser eternos también. Ese era el plan de Dios. Y me imagino que en algún momento, si eso no hubiera sucedido, lo próximo que venía a lo mejor era el árbol de la vida. Porque ustedes creen que Él quitó, lo removió de allí. Aquí lo vemos claramente. Ya ellos tenían una naturaleza pecaminosa. Él no quería que si una vez comieran del árbol de la vida, fueran esclavos del pecado por toda una eternidad. Ahí vemos el amor de Dios también. Y esa precisamente era la próxima pregunta, que creo que ya la discutimos. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Aparte de esa que acabamos de mencionar ahora, que acabo de mencionar. Gabriela, Gabriela levantó su Bueno, mano. Ah, sí. bueno, sí, Ah, ok. hermano, ya ratito la tenía levantada para realizar una intervención, pero Ah, bueno, ok, no se dio la oportunidad. discúlpeme. No, si No, quiere no hacer se un preocupe. comentario de lo anterior también, diga. No se preocupe. Bueno, hermano, antes que otra cosa, antes que se me olvide, recién saliendo de la clase anterior, saludos cordiales mandó el hermano Jeffrey para usted. El hermano Ah, Jeffrey qué Herrera bueno. dijo que le dijera que le enviaba un fuerte abrazo y saludos cordiales. Amén, amén. Un abrazo para él Ok. también. Y ahora sí, encauzándonos de nuevo con lo que nos atañe en este momento, em, el amor de Dios es infinito aún cuando nosotros fallamos, porque cualquiera podría decir, oh, que Dios tan malo, que cómo lo sacó del huerto, pero a veces, yo digo, a veces nosotros tenemos que entender que hay cosas, porque Dios no castiga a nadie, nosotros simplemente bebemos del resultado de nuestras consecuencias. Pero aún en esas consecuencias hay cosas que nosotros tenemos que vivir y tenemos que pasar por nuestro bien. Como usted decía, dice en los versículos anteriores, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, no sea que alargue su mano y tome el árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué implicaría eso? Que nosotros íbamos a vivir en esclavitud perpetua al pecado. Exacto. Entonces Dios, Amén. por su amor, por su misericordia, lo saca del huerto y además, por amor, porque yo sí creo que fue por amor, Dios pone querubines que guarden el camino. Al haber caído ya Adán y Eva en pecado, para ellos era fácil, ya nos conocemos el camino, vamos y comemos del árbol de la vida. Vamos. Entonces, por amor Dios tuvo que aún guardar el camino del árbol de la vida para que nosotros no vivamos en esclavitud perpetua. Lo que le comentaba la semana pasada, en el plan original de Dios no estaba el pecado. No estaba el El pecado. pecado el pecado y la muerte llegan como consecuencia de nuestras acciones, en principal de las acciones de Adán y Eva y posteriormente de nuestras acciones. Otra cosa que Dios hace por amor es que no separa a Adán y a Eva. Ahora es muy común decir, no, es que cada quien su camino, pero Dios por amor los deja juntos experimentando las consecuencias de su pecado, pero juntos. O sea, no le dice, ustedes se van a separar y cada quien va a vivir por su cuenta. ¿Por qué? Porque Dios sabe en su misericordia, como el corazón de Dios es tan infinito, sabe que nosotros estamos diseñados para vivir en compañía, nos diseñó para vivir en compañía. Entonces, por amor, si bien nos manda a experimentar las consecuencias de su pecado, a vivir de las consecuencias de su pecado, pero también por amor, Dios permite que ellos sigan juntos, pues y al final se convertiría en la primer matriarca de la humanidad cuando da luz a sus hijos, a Caín y Abel, pero creo que ya me adelanté un poquito, pero en esas partes donde yo veo el amor de Dios. Gracias. Amén, amén, exactamente. Y lo vemos en muchos detalles también. Desde que Dios regresó, Él ya sabía lo que había pasado. Sin embargo, Él fue quien los buscó a ellos, como habíamos discutido anteriormente, y como muy bien la hermana Gabriela acaba de explicar ahora. eh, Realmente cuando Él lo sacó de allí, lo hizo por su propio bien. Eso no había sido un castigo.
él mismo lo dijo, no quiero que ellos vivan en un estado de esclavitud al pecado perpetuo. Y hizo la promesa, obviamente, esa es parte de ese gran amor, la promesa que hizo del Salvador. Vemos también en este detalle cuando le hace unas túnicas en pieles para que se cubran adecuadamente. Todo eso, todos esos detalles, estamos viendo el amor de Dios aún a pesar de nuestra rebelión, que nos habíamos rebelado contra Él. Esa fue la primera rebelión contra Él. Él tomó con tanto cuidado, con tanto amor, eh, todas estas cosas en consideración, ¿sabes? Los separó de allí, les hizo unas túnicas, eh, habló con ellos, les hizo esta promesa. ¿Qué mejor que eso? Y ustedes se fijan en el versículo, en los últimos versículos, cuando él le pone el nombre de Eva. Hasta ese momento, ella no tenía el nombre. Eva significa vida, como estaba diciendo la hermana ahora, tocó un punto importante. Ella iba a ser la matriarca de toda la vida que iba a venir por ahí en adelante y donde iba a salir esa simiente también, que sabemos que fue por obra del Espíritu Santo. Eh, Eso es lo que significa Eva en hebreo, vida. Y aquí Adán estaba mostrando su fe en la promesa de vida. Le restauró esa esperanza, esa fe al hombre nuevamente, cuando él le puso por medio de ese nombre. Por eso es importante a veces ver los detalles. Si ustedes se fijan anteriormente, hasta ese momento era el hombre, la mujer, varona, porque del varón fue sacado. Eva, ahí es que viene el nombre, después de esta promesa. Y hasta aquí, eso claro, todo claro. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué le Una pediré? pregunta. Perdóneme. O sería un comentario, o sea, usted tocó si el 21 donde se ve el amor de Dios, yo veo que ahí dentro de esta historia que estamos tratando, es ahí que yo veo el amor de Dios cuando Dios ve que ellos están en vergüenza, ellos les Ujú, hace esa túnica. Ahí está el exactamente. primer acto de bondad de Dios y es igual a nosotros. Cuando nosotros pecamos, igual tenemos, aunque no tenemos una vergüenza humana que decimos, pero tenemos una vergüenza espiritual. Ujú, Entonces, igual nosotros vamos y nos postramos a Dios y le pedimos perdón. Pero todo lo que aconteció, lo que estamos viendo, por ejemplo, que pecó Adán, pecó, todo esto ya estaba escrito en el plan de Dios. Antes que haya el mundo, ya estaba escrito. Por eso Él fue dando pasos por pasos. O sea, todo esto lo que nosotros estamos viendo, la Biblia nos cuenta, esto ya estaba. Incluso la muerte de nuestro Señor Jesucristo antes que ya el mundo aparezca, ya estaba, porque todo estaba planificado por Dios. Eso sería mi comentario. amén, amén, hermano. Muy correcto, muy Yo correcto. también quería comentar, Sí. hermano, lo mismo que dijo el hermano recién. Me pareció con mucha ternura, ¿no? Ujú, Donde dice, Dios los busca en el jardín, sabiendo Dios, porque Dios es omnipotente, omnipresente, todo. ujú, Y digo yo, aún sabiendo que habían pecado, los busca y los busca con amor, ¿sí? Y digo yo, sí nos busca Él a nosotros, sabiendo, ¿no? Y yo creo que cuando cometemos un pecado, cometemos un error, es cuando ahí sentimos la presencia de Dios. Y digo yo, qué bueno es el Señor, porque a nosotros también nos busca, amén. porque Él quiere salvarnos, Él no quiere que nos vayamos al infierno, ¿sí? Así que me pareció muy tierno eso de que Dios los busca en el jardín. Yo Sí, digo, Él a mí también me busca. exactamente. Así que quería eso aportar también. Sí, desde principio a fin vemos el amor de Dios, su paciencia, su sabiduría, su entendimiento y su plan divino, su plan maestro. Eh, Desde ese mismo principio puso la promesa del Salvador. Él fue quien los buscó, como dice bien la hermana, como había dicho el hermano anteriormente. Le tuvo ese detalle de ponerle esas túnicas para que no estuvieran en vergüenza y restauró la fe de ellos. Volvió a restaurar esa esperanza por medio de la fe. A ver, ¿qué es lo que vemos aquí?
que la fe viene por medio de su palabra, por medio de su palabra. La palabra es la que tiene específicamente el Evangelio de Dios, esa promesa. Es lo que nos lleva a nosotros a la fe, las buenas noticias, que es lo que quiere decir el Evangelio, las buenas nuevas. Ahora, ¿qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? A la luz de esta historia, ¿qué yo le puedo pedir a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? Luis. Eh, bueno, le voy a comentar, pero, o sea, yo dejé la mano asada, no lo bajé, Ah, pero bueno, perdóname, discúlpame. gracias por la oportunidad, pero es claro, porque estamos viendo también que hoy en la actualidad la desobediencia, porque, ejemplo, desobediencia en qué aspecto, que muchos estudiamos la palabra, y esto es duro que le voy a decir mi hermano, perdón, hoy mismo se ve en las iglesias ese gozo que se tienen, pero muchos no salen a compartir la palabra. Esa es una Ujú, gran obediencia, porque la palabra, así como Eva y Adán, hay muchos hoy que afuera en el mundo están necesitados. Quizás conocen poco de la palabra, quizás saben que si pecan se van al infierno o otras cosas, pero ujú, si es que no se le predica, no se le comunica, no se le da a conocer la palabra, ellos van a seguir. Y Dios, ¿a quién va a culpar? A los que sabemos de la palabra. Y eso nosotros nos damos en cuenta porque nosotros andamos evangelizando. Hay muchos que sí oyen la palabra, pero a veces no hacen caso, pero cuando ya se les da explicación, entonces ahí reaccionan. Entonces, eso también estaría hoy en parte de la desobediencia, porque muchos decimos amar a Dios, pero no llevamos la gran comisión a la calle. A veces estamos contentos en la iglesia, ahí gozándose, pero mientras usted se goza en una iglesia, ahí, ¿cuántos hay personas muriendo en los hospitales, en las calles? Entonces, eso es una gran desobediencia. Eso ujú. sería lo que yo puedo compartir. Amén, amén. Tengo también la mano de Gabriela. Bien, hermano, yo una de las cosas que pediría es, se lo explico partiendo de este punto. El problema de Eva fue que sostuvo una conversación por mucho tiempo con alguien que no debía. Entonces, Ujú, dice la palabra del Señor, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, ujú. yo lo que le pediría al Señor sería justamente eso, porque dice que en la mucha palabrería nos falta el pecado. Entonces, que nos ayude, que nos dé sabiduría para escuchar, pero también para escudriñar lo que escuchamos. Eh, Exactamente. para escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que nos permita pues saber qué proviene de Dios, qué no proviene de Dios. Y otro punto sería justamente, dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer y que al mismo tiempo era bueno para alcanzar la sabiduría. Vemos Ajá. que en nuestro corazón siempre hay un deseo de obtener algo mayor, algo más, que en muchas ocasiones no estamos satisfechos con lo que tenemos, pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones por tratar de conseguir eso nos alejamos del propósito original que Dios ha Ujú. trazado para nuestras vidas. Entonces sería justamente eso, que nos ayude a discernir lo que escuchamos y a, dice la palabra, estar contentos con lo que tenéis. Entonces, a que Cristo sea nuestra plenitud de gozo. Exactamente. Amén, amén. Y confiar en la sabiduría perfecta de Dios y su amor para con nosotros y no Así. recaer en nuestro propio entendimiento, que es lo que le está pidiendo para prácticamente aquí este Dios que hagamos cuando Él tuvo esa misericordia, que Dios fortalezca mi fe para confiar siempre en su palabra y obedecerle con amor, en agradecimiento a lo que ha hecho por mí. ¿Verdad? Y que al recordar la caída, pues pueda vivir con gratitud por la promesa de redención y esperanza de Jesús, que fue el descendiente que él prometió y que ya sabemos, porque vivimos después del tiempo de la promesa cumplida, que venció al enemigo. Vidal, veo su mano. Sí, profesor, aquí vemos también que lo que hemos de pedirle a Dios es que nos enseñe más su palabra y ser más obediente a la voz del Espíritu. Como decía la hermana, sí,
Dios siempre lo busca. Si buscó a Adán, él lo buscó cuando él había pecado, no lo discriminó, sino que le puso una vestidura nueva, quitándole aquella. Entonces, hay muchas almas alrededor de nuestro que necesitan esa vestidura solo viene de Jesucristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio o llevamos el Evangelio a otros necesitados o a otras aldeas, ahí nos damos cuenta realmente cuántas personas están al desnudo, pero necesitan la cobertura. ¿Cuál es la cobertura? Es la sangre de Cristo que los limpia de todo pecado, para no ver, no juzgar, no condenar, no criticar y no hacer del árbol caído, como dice, no hacer leñas del árbol caído, decimos acá en Costa Rica. Eh, yo creo que sí. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Discernimiento, sabiduría, conocimiento para llevar y poner en práctica su bendita palabra, que es a través de la palabra que nosotros tenemos la autoridad dada por Dios, pero a través de la palabra. Como dijo la hermana anteriormente, no apartándolos, no apartándolos, dijo, es llevar el evangelio. Y lo daremos cuenta de mucha gente y aún conocedores de la palabra que otros le presentan otro tipo de evangelio. Cuando tenemos mucha conversación con otra persona que no es cristocéntrica, lo damos cuenta que hay momentos como que lo mueve y queremos seguir, porque la ciencia tiene poder, como el pecado tiene poder, Ujú. pero la sangre de Cristo dice los limpia del pecado y Jesucristo es la luz de nuestro camino de donde vamos. Amén, amén. Y eso es lo principal, ¿sabe? Que Dios fortalezca esa fe para confiar siempre en su palabra y obedecerle en amor. Y esto vamos a entrar ahora un poquito más en detalle. No es que mi propia obediencia me gane a mí nada. Fue la obediencia perfecta que él hizo, confiar en ella para en amor. Entonces, sí, obedecerle, pero no esperando esa salvación por mi propia obediencia, sino entendiendo que fue él el que nos rescató, que ese precio de la redención quien lo pagó fue él, no fuimos nosotros. No alejando a la gente, como estaba diciendo la hermana, y así esa misma palabra, sabérsela llevar, como estaba diciendo también el hermano anteriormente Luis, y ahora el hermano Vidal que también lo mencionó, llevarle esa paz del evangelio, porque eso es lo que restaura esa relación nuevamente con Dios. No es la ley, es el evangelio. Y vamos a hablar de esto ahora mismo. Vamos a analizar aquí la importancia de estas preguntas de consolidar. Y aquí fíjense, para que ustedes vean lo fácil que puede ser caer en el pecado, porque aún siendo hechos perfectos al principio, Adán y Eva, a la imagen y semejanza de Dios como cayeron. La hermana Gabriela mencionó algo también bien importante allí, todo el tiempo que estuvo hablando con la serpiente. Hermano, los animales hablan, los animales no hablan, ¿verdad? Esa habilidad nada más se la dio Dios al hombre, ser un ser pensante y consciente de todas esas cosas. Los animales tienen instinto y pueden ser muy astutos, como lo eran las serpientes. Pero ¿cómo estuvo hablando tanto tiempo ella con la serpiente? Tenía que saber que ahí había un espíritu malo, había algo dentro de esa serpiente. Ese detalle nada más nos deja saber. Yo esperaba que algunos de ustedes trajeran esa colación, pero ya que no lo trajeron, pues piensen en ese detalle. Los animales no hablan. Y por eso es importante entender esto. Había un espíritu maligno dentro de esa serpiente. Cuando decidimos escuchar las mentiras del enemigo sobre lo que nuestro creador hizo y ahora pues nuestro Salvador también, ahí pues vamos a tener muchos problemas. Y tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que hemos visto en el tiempo de nosotros esa promesa cumplida, pero el enemigo es muy astuto también. No podemos subestimar eso, por eso es que es importante mantenerse cerca de la palabra para fortalecer esa fe y no dejarnos engañar. Como ustedes saben, hoy vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es el consolidar. El consolidar, pues ya ustedes saben que es la aplicación.
a nuestras vidas, de esa palabra, de esa porción, todos esos detalles que hemos visto después de analizar el considerar. Ahora, estas son las 4 preguntas que ustedes van a utilizar en su proyecto final. Esto precisamente, tal y como ustedes lo ven ahí en la diapositiva, esas 4 preguntas se hacen para dar firmeza o aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones. Recuerden, siempre hay que aplicarlo a uno primero y a nuestras vidas, para así de esa misma manera llevarlo a otro. Es como lo que llamamos el reflejo del amor de Dios. Según hemos recibido esa palabra nosotros, así mismo la queremos llevar a otros, que no es por nuestra propia elocuencia o nuestras propias palabras de convencimiento. Tenemos que estar siempre, siempre claros en eso. El poder lo tiene la palabra. Y en este caso, cuando hablamos de la salvación, es específicamente el Evangelio, esa obra redentora de Jesús. Ahora bien, vamos a definir el concepto este del pecado original. El pecado original o heredado. Sabemos que nacemos en el pecado. Cuando vemos un bebé recién nacido, solemos decir, qué bonito, tan inocente, es un angelito, ¿verdad? En cierto sentido, pues es verdad, el bebé es una maravillosa creación de Dios, ¿verdad? Pero en otro sentido, debemos recordar que todo ser humano nace separado de Dios y necesitado de su gracia. La Biblia enseña que desde el momento de la concepción ya somos pecadores, y eso pues lo dice la palabra y lo vamos a ver ahora. Alguien que lea el primer verso de arriba, el Salmo 51:5, levante la mano. Ok, ok, Ana, si puede leerlo. Ana, ¿tiene el micrófono encendido? Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Desde la concepción está hablando aquí, incluso antes de nacer. Acuérdense que esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, por eso vino la maldición. El pecado entró al mundo. Eso ha sido heredado desde ese tiempo hasta el tiempo actual que vivimos. Alguien que lea Romanos 3:12, el versículo de abajo. Mabel. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Romanos Wow. 3:2. Ni uno, hay solo bueno. Ni uno. Amén. Ok, aquí continúa. Perdóname, Mabel, si puedes terminar de leerlo, la porción que falta del 5:12. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Amén. Esto lo explica el apóstol Pablo de una manera muy clara. A ver, todos nacemos siendo pecadores. O sea, necesitamos de Dios, de Jesús, para cambiar esa relación o para cambiar esa naturaleza pecaminosa. Como volvemos otra vez a lo del principio, solamente somos declarados justos por medio de la fe, por la obra redentora que hizo Jesús en nuestro lugar, no por nosotros mismos. Esto prácticamente es lo que resume el pecado original, la culpa y corrupción que todos heredamos de Adán, por la cual somos culpables ante Dios y estamos inclinados al mal desde nuestro nacimiento. Ahora, bien, pero Dios sabemos que no nos dejó en nuestro pecado, ¿verdad? Alguien que quiera leer esta cita que está ahí en pantalla. Si no, no hay ningún problema. Ok, Ana. Ana, el micrófono, yo creo. Ay, perdón. Sí, no te preocupes. Ah, Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos,
También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la desobediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Ay, no veo esa último que me tapa la mano. Sí. Ajá. No, hasta ahí llegaba. Muchos serán constituidos justos. Romanos 5 18 al 19. Eh, Estamos viendo aquí la salvación en Cristo, una vez más, nuestro doble sustituto. Un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Él cargó con nuestros pecados, la crucifixión, esa lámina que vimos, esa imagen que vimos hace un ratito, que vino de esa misma primera proclamación del Evangelio en Génesis y que ahora pues nosotros la podemos ver cumplida en esa pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y también, no solamente eso, la obediencia perfecta. Recuerden que Jesús vino a vivir, se sometió en su estado de humillación, porque Él se humilló. Él dejó la gloria al lado de su Padre para venir voluntaria y amorosamente a cumplir esa ley que nosotros no fuimos capaces de cumplir en nuestro lugar, que solamente nos las adjudica a nosotros por medio de la fe. Y como sabemos, hasta la fe es un regalo de Dios por medio de su palabra. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría cerrar con este verso. El Apocalipsis, este verso es uno de mis favoritos. Es la promesa de Dios para algunos. El Apocalipsis resulta un libro aterrador y ciertamente pues para el que no cree lo es, honestamente, porque para el creyente es una promesa hermosa. Y vamos a leer aquí de los versículos 1 al 5 que dice, el ángel me mostró luego un río limpio de agua, de vida resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, en ella estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, o sea, por toda una eternidad. La promesa que falta de cumplirse de eso después de los últimos tiempos, hermano. Vemos cómo está ahí el árbol de la vida, de quien los removió, pero quien nos los va a dar nuevamente y nos los va a ofrecer, precisamente el que prevalezca en la fe por medio de su palabra, en esa obra redentora de Jesús, va a comer de ese árbol de la vida, pero ya en una vida perfecta, donde no va a haber más maldición, más tentaciones, todo va a ser perfecto como Dios lo intencionó desde un principio. Esa es la promesa que tenemos y como sabemos, Dios es fiel a sus promesas. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Ah, no encontraba la manito. Quería preguntar. Sí, dígame. Eh, Esto lo del Zoom, también lo podemos ver después para analizarlo. Está muy Claro que interesante. sí, sí, sí. Yo subo las grabaciones. De hecho, voy a estar, tan pronto termine la clase, voy a estar subiendo la grabación. Denme por lo menos como quizá una media hora, una hora, y la van a ver. La van a ver y también junto con la tarea, que es lo que es de la próxima clase, que va a ser esta. Para la lección 4 vamos a leer el Génesis capítulo 6 9 al 17. Aquí vamos a ir un poco más adelante, después de la historia de Caín y Abel, que ya conocemos cómo todo se complicó después de la caída en el pecado.
Aquí vamos a llegar directamente hasta la historia del diluvio, Noé, en el capítulo 6, que va a ser la próxima historia, el capítulo 6 del 9, versículos 9 al 17. Y también le voy a estar incluyendo el video para la lección 4 para que lo vean como preparación para esa clase. Así que si no hay más ninguna duda ni pregunta, pues cerramos entonces con una oración. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Todo claro, hermano. Ok. Amén. Amén. Pues oramos, hermano. Amado Padre Celestial, reconocemos con tristeza que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, y que también nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Te confesamos nuestras faltas y te damos gracias porque en tu gran amor no nos dejaste perdidos, sino que nos diste la promesa de un Salvador. Gracias, Señor Jesús, porque cumpliste esa promesa. Tú obedeciste perfectamente en nuestro lugar y llevaste sobre ti el castigo que merecíamos. Fortalece nuestra fe en tu perdón y haz que por gratitud vivamos confiando en tu gracia y obedeciendo tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día a vivir como hijos redimidos, esperando el día en que viviremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, voy a parar aquí la Amén. grabación y nos despedimos, hermano. Amén. Déjeme Amén. quitarle- Bendición. Hermosa clase.